As novas restriccións de horarios que entraron en vigor na madrugada do martes 26 ao mércores 27 non deixaban moi claro que ia suceder cos negocios de perruquería estética. En principio entrábamos dentro del sector de todo el mundo, que era cerrar a las 6 de la tarde, y en 2 días, como salió la publicación del DOGA y nos consideran profesionales, pues entramos dentro de otro grupo. Entonces, al hablar con la Xunta de Galicia y pedir la Sanidad que nos lo explicara, sí que nos dieron la opción de que nuestro sector, peluquería y salones de belleza y esteticistas, que cerrábamos hasta las 9:30 que teníamos de margen como los profesionales del resto de los sectores. Entonces esto creó muchísima incertidumbre, gente que no sabía qué hacer, si cerrar, si no cerrar, qué hacíamos. La preocupación ya la teníamos desde atrás. Quizás ahora lo que más nos ha llegado, y sobre todo en esta semana, es que la gente se siente como abandonada y como en plan nunca nos nombran, no nos dicen qué es lo que de verdad tenemos que hacer. Entonces de repente la prensa y los comunicados salieron que todos cerrábamos a las 6 y al día siguiente nos encontramos con la noticia de que no es así, que no estamos dentro de ese grupo, que estamos dentro del grupo de profesionales. Entonces yo creo que lo que más la gente tiene ahora mismo es enfado hacia que no se dice nada claro de lo que tenemos que hacer y es como, ala, haced lo que queráis y lo que os dé la gana. Yo creo que ahora mismo es lo que más me han demostrado estos días. Tan confusas eran esas normas que o mesmo mércores, pasadas as 6 da tarde, a policía acudiu a pechar algunha perruquería. Entonces se le pidió al Gobierno civil que la policía, como el día anterior había estado cerrando locales y peluquerías a las 6 de la tarde, sí que se le mandó ese comunicado para que no fueran a junto de las peluquerías a cerrarlas, porque sí que podíamos abrir hasta más tarde. Así que agora mesmo cada negocio decide a que hora pecha. Moitos optan por solidarizarse co pequeno comercio. En estos días he recibido montones de mensajes y de llamadas y es cierto que la mayoría sí que está optando por cerrar a las 6 por el apoyo al comercio y por la situación en la que estamos. Entonces, mucha gente pues hará lo que considere, pero sí que dentro de los compañeros de la asociación la mayoría están cerrando a las 6. A pandemia está causando unha grande crise no sector. Mal, muy mal. Ya teníamos las restricciones que teníamos a nivel de aforos y de todo y ahora pues todavía peor, claro, porque esto todavía hace que reduzcas un poquito más todo. De momento vanse adaptando segundo van chegando as novas medidas.